En octubre del 2020, un agente veterano de la Fiscalía de México, alguien con años colaborando con agencias de Estados Unidos, hizo una llamada que probablemente dudó hacer durante mucho tiempo. Del otro lado, un agente estadounidense con experiencia. De esos que entienden algo muy claro, hay casos que no se quedan en el olvido por accidente. El caso se remontaba al 25 de mayo de 1994. Una mujer estadounidense, de 28 años, abusada y asesinada en Ciudad Juárez. Un expediente que llevaba décadas olvidado. Enterrado entre el tiempo, la burocracia y el silencio. Pero esta vez, no era solo otro caso sin resolver. Durante esa primera llamada, el investigador mexicano dudó antes de decirlo. El principal sospechoso, un ciudadano estadounidense, presuntamente tenía conexiones con una figura conocida internacionalmente, el millonario y traficante de menores que había fallecido en una prisión federal en Nueva York. El agente americano cuestionó si era Jeffrey Epstein. Hubo silencio. «Ese mero», exclamó el oficial mexicano. Después, en forma de reclamo hacia su agencia, comentó que la línea de investigación nunca fue completamente desarrollada. Según el investigador, el sospechoso ya había sido identificado años atrás. Había evidencia. La madre de la víctima encontró sangre en los zapatos de su hija, dentro de una propiedad vinculada al sospechoso en Estados Unidos. Probablemente eran los mismos zapatos que le hacían falta a la víctima cuando encontraron su cuerpo. También existía información de un vehículo, incluyendo placas, que habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo en México. Las autoridades americanas fueron informadas y aún así, no hubo arresto, no hubo cargos, no hubo justicia. El agente estadounidense pidió el expediente completo. Cuando lo recibió, encontró lo esperado: líneas de investigación incompletas y oportunidades perdidas. Un caso abandonado. Pero esta vez, había algo diferente. En solo 7 días, localizó al sospechoso. Seguía en la misma ciudad de un estado fronterizo, el lugar donde huyó después del supuesto feminicidio. Vivía tranquilamente. El siguiente paso era claro: reabrir el caso y solicitar cooperación internacional. Pruebas forenses. Pero menos de 24 horas después todo se detuvo. La llamada fue distinta. Más corta. Más tensa. Déjalo así. La razón nunca fue oficial. Pero el mensaje fue claro: había gente poderosa todavía activa en Chihuahua. Políticos, autoridades, personas vinculadas a lo que ocurrió en los años 90 y 2000. El investigador mexicano fue claro: valoro mi vida y la de mi familia, y no me quiero meter con esa gente. Durante los años 90, Ciudad Juárez se convirtió en sinónimo de terror. Mujeres desaparecidas, cuerpos encontrados, casos sin resolver. Las teorías eran muchas: crimen organizado, el cartel de Juárez, funcionarios corruptos, élites con poder, los llamados juniors, hijos de familias influyentes, asesinos seriales e imitadores. Investigaciones iban y venían. Pero algo nunca cambió: nadie realmente poderoso pagó por esos crímenes. A inicios de los años 90, casi al mismo tiempo que comenzaban los feminicidios en Juárez, Jeffrey Epstein adquirió una propiedad en Nuevo México. Un rancho aislado, lejos de todo, a solo algunas horas de la frontera. En su momento no significaba nada. Años después, se convirtió en una pregunta. Con el tiempo, documentos y reportes oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzaron a mostrar una imagen más amplia. Conexiones internacionales. Personas con poder, exdiplomáticos, acusaciones graves. Especialmente en zonas fronterizas como Ciudad Juárez. Muchas de estas afirmaciones eran acusaciones de abusos de menores por parte de esos funcionarios relacionados con Epstein en México. Siguen siendo alegaciones, pero dejaron una duda persistente: ¿por qué ciertos casos se detenían o no eran investigados? El agente estadounidense no necesitaba más contexto. Había crecido en México. Sabía cómo funcionaban ciertas cosas. Cuando intereses de políticos y poderosos se ven amenazados, no hay justicia para las víctimas y sus familias. Si alguien la busca, desaparece. Periodistas y policías honestos han sido testigos y víctimas de esas injusticias. Años después, un exfuncionario de la Fiscalía en Chihuahua
ahora residente de Estados Unidos por seguridad, narró cómo a principios de los años 2000 tuvo la oportunidad de leer varios expedientes relacionados con algunos de esos crímenes. Lo que describió fue difícil de ignorar. Según su testimonio, existían casos de abuso grave contra menores, incluso bebés, que se cometían en hoteles del centro de Ciudad Juárez. Distintos grupos involucrados. Y cuando alguien intentaba investigar, no eran los criminales quienes los detenían. Eran sus propios superiores. Un feminicidio en 1994. Cientos de víctimas en Juárez. Un rancho en Nuevo México. Jeffrey Epstein. Acusaciones internacionales. Por separado, pueden parecer coincidencias. Juntos, forman un patrón. No es prueba definitiva, pero tampoco es fácil de ignorar. Hasta hoy, muchos casos en Ciudad Juárez y en México siguen sin resolverse. Muchas preguntas siguen sin respuesta. Y algunas investigaciones simplemente nunca volvieron a abrirse. No porque no hubiera evidencia, sino porque alguien o varios grupos influyentes en el Estado decidieron que no debían salir a la luz. Algunas historias no terminan, solo dejan de investigarse.